Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Érase una vez, en uno de los barrios más concurridos de Estambul, en un plató donde las luces nunca se apagaban, los caminos de Kerem Bürsin y Hande Erçel se cruzaron. Todos pensaban que simplemente eran buenos compañeros de reparto. Pero en el instante en que la cámara decía, acción, ese vínculo invisible entre ellos se sentía como una cálida brisa que se extendía por el plató. En un ajetreado día de rodaje, Kerem estaba de pie con su café, ensayando el guión con el mar de fondo. Hande, a unos metros de distancia, parecía estar absorta en su teléfono, pero lo observaba de reojo. La risa infantil de Kerem y sus ocasionales ensoñaciones captaron la atención de Hande. Una tarde, el rodaje se prolongó más de lo previsto. Todos estaban cansados. Cuando el director finalmente gritó, "Ya basta por hoy", el equipo se dispersó rápidamente. Sin embargo, Hande se quedó atrapada en el plató debido a un aguacero repentino. No tenía paraguas. Mientras esperaba junto a la puerta, Kerem se acercó a ella en silencio. «Puedo llevarte si quieres», dijo él. Hande sonrió levemente. Ver Estambul bajo la lluvia podría ser incluso mejor. Kerem rió suavemente. «Entonces caminemos». Empezaron a caminar juntos por las calles vacías. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado y los graznidos de las gaviotas se fundían con la noche. Por primera vez, hablaban de verdad fuera del plató. Sobre su infancia, sus miedos, sus sueños. Hande explicó que la gente siempre la veía como fuerte, pero que a veces se sentía sola. Kerem dijo que vivir tanto tiempo en el extranjero le había dejado un gran vacío. Esa noche, ambos sintieron que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba. Con el paso de los días, su vínculo se fortaleció. El equipo notó sus miradas, pero nadie se atrevió a decir nada. Porque entre ellos no había un amor ostentoso, sino una profunda paz. Un día, durante un descanso del rodaje, Hande se sentía decaída. Las noticias que circulaban en las redes sociales la habían alterado. Se dirigió discretamente al Baquestas. Unos minutos después, llamaron a la puerta. Kerem entró con una pequeña caja en la mano. Un kit de emergencia para los días malos, dijo. Dentro de la caja había bombones, una pequeña libreta y un dibujo de un sol sonriente. Hande se rió. «¿Qué es esto ahora?». Kerem se encogió de hombros. «A veces uno solo necesita saber que alguien está ahí para él». Hande desvió la mirada en ese momento. Porque su corazón latía más rápido que nunca. Meses después, cuando estaban a punto de filmarse las escenas finales de la serie, todos estaban emocionados. Tras la última escena, el plató resonó con aplausos. Pero Kerem tenía otra cosa en mente. Mientras Hande desaparecía entre la multitud, la llamó discretamente al Baquestas. «Ya no tenemos guión», dijo Kerem. «¿Qué pasa ahora?». Hande guardó silencio unos segundos. Luego sonrió.
Quizás la historia más hermosa apenas comienza. Mientras caminaban juntos en la noche de Estambul, las luces del decorado tras ellos se fueron apagando lentamente. Pero su historia apenas comenzaba a desarrollarse. Era una tarde lluviosa de otoño. Se celebraba una gran gala benéfica en un antiguo hotel con vistas al Bósforo en Estambul. Entre los invitados se encontraban Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hacía mucho tiempo que no coincidían en el mismo lugar. Los paparazzi prácticamente corrían para captar una imagen de ellos juntos de nuevo. Cuando Hande entró en el salón con su sencillo vestido negro, todos se giraron para mirarla. Pero su mirada solo buscaba a una persona. Al otro extremo del salón, Kerem charlaba con algunos invitados extranjeros. Por un instante, sus miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse por un breve momento. Durante toda la velada, ambos intentaron mantenerse alejados el uno del otro, pues los sentimientos que habían experimentado en el pasado seguían muy presentes en sus corazones. Más tarde, las luces se apagaron repentinamente. Un breve momento de pánico cundió cuando el salón quedó sumido en la oscuridad. La gente empezó a encender las linternas de sus móviles. Hande estuvo a punto de perder el equilibrio entre la multitud cuando una mano la sujetó. «Kerem, ¿estás bien?», preguntó con suavidad. Hande asintió. «Sí, solo estaba un poco asustada». Kerem no la soltó de la mano. «Estoy aquí para ti». Esas pocas palabras reavivaron los sentimientos que Hande había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Cuando las luces volvieron a encenderse, seguían muy cerca. Aunque los paparazzi intentaban capturar el momento, por primera vez no les importaba nada a su alrededor. Al final de la noche, Hande salió a la terraza. Las luces de Estambul brillaban sobre el Bósforo. Unos minutos después, Kerem se unió a ella. Contemplaron en silencio el mismo paisaje. «Sabes», dijo Kerem, «algunas personas, por muy lejos que estén, permanecen en la historia del otro». Hande sonrió levemente. «Quizás algunas historias realmente no terminan». Kerem sacó una pequeña fotografía de su bolsillo. Era una foto del rodaje tomada años atrás, nunca vista por nadie. Ambos parecían reír a carcajadas. «¿Todavía conservas esto?», preguntó Hande sorprendida. Kerem respondió sin apartar la vista de ella. «Hay recuerdos que no se pueden desechar». Esa noche hablaron largo y tendido. Por primera vez, se contaron todo lo que no habían podido decirse antes, sus heridas, sus anhelos, sus miedos. Con el paso de las horas, Estambul quedó en silencio. Solo se oía el susurro del viento en la terraza. Hande respiró hondo. «Quizás la vida nos está dando una segunda oportunidad». Kerem sonrió. «No quiero desaprovechar esta oportunidad». Y en ese instante, su nueva historia, que comenzó bajo las luces de la ciudad, se convirtió quizás en la más auténtica de todas. Una mañana de verano, en un tranquilo pueblo de la costa del Egeo, reinaba la emoción por el inicio de un importante rodaje. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaban la película. Hacía años que no trabajaban juntos en el mismo proyecto. En cuanto se dio a conocer la noticia, las redes sociales se revolucionaron y los fans empezaron a hablar de su reencuentro.
Kerem llegó al plató temprano esa mañana caminando solo por la playa. El mar estaba en calma y soplaba una ligera brisa. Justo entonces, oyó risas a lo lejos. Al girarse, vio a Hande. Su camisa blanca ondeaba al viento y se esforzaba por no derramar su café. Lo preparé antes de tener mi primer percance del día, dijo Hande riendo. Kerem sonrió involuntariamente. Así que sigues siendo la misma Hande. El primer día de rodaje fue algo tenso. Ambos intentaron comportarse con profesionalidad, pero las emociones del pasado a veces se reflejaban en sus miradas. Cuando el director les hizo repetir una escena romántica varias veces, incluso el equipo empezó a notar la química entre ellos. Por la noche, el equipo celebró una pequeña fiesta en la playa. Sonaba música y todos se divertían. Pero Hande, abrumada por la multitud, se fue a la parte más tranquila de la playa. Al cabo de un rato, Kerem se acercó a ella. «Sabía que te escaparías», dijo. Hande se sentó en la arena. «A veces el silencio es mejor». Kerem se sentó a su lado. Durante unos segundos no hablaron. El sonido de las olas llenó el silencio entre ellos. «¿Alguna vez te lo has preguntado?», preguntó finalmente Kerem. «¿Qué? Si algunas cosas fueran diferentes, ¿cómo estaríamos ahora?». Hande dirigió la mirada al mar. «A veces lo he pensado». Kerem respiró hondo. «Nunca he dejado de pensarlo». Estas palabras conmovieron a Hande. Porque ella también había intentado reprimir ciertos sentimientos durante años. La escena que se filmaría al día siguiente era al amanecer. Mientras todos se preparaban por la mañana, Hande desapareció repentinamente. Su teléfono estaba fuera de servicio. En medio del pánico general, Kerem la encontró en las rocas al final de la playa. «¿Estás aquí?», dijo aliviado. Hande desvió la mirada. «A veces se acumulan tantas cosas». Kerem se sentó a su lado. «No tienes que cargar con todo sola». Por primera vez, Hande no ocultó el dolor en sus ojos. Kerem le tomó la mano en silencio. En ese momento, no había cámaras ni mundo exterior, solo dos personas que se entendían de verdad. El rodaje continuó durante semanas. Los habitantes del pueblo empezaron a verlos juntos con frecuencia. A veces paseando por la playa, a veces tomando café en una pequeña cafetería. Cuando llegó el último día de rodaje, todos estaban emocionados. Tras la última escena, el director gritó: «¡Corten!», y la tripulación se abrazó entre aplausos. Mientras Hande intentaba contener las lágrimas, Kerem se acercó a ella. «No dejemos la historia inconclusa esta vez», dijo en voz baja. Hande sonrió. «Quizás algunos amores esperan el momento adecuado». Mientras el sol se ponía lentamente sobre el mar, comenzaron a caminar juntos por la playa. Aunque las huellas que dejaron fueron borradas por las olas, la historia que comenzó ese día permanecería en sus corazones para siempre. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.